Generalmente creemos que necesitamos estar constantemente escuchando o consumiendo contenido externo. Pero tras 5 años de dedicarme a crear contenido para otras personas, para mí mismo, me he dado cuenta de que las respuestas no siempre están en las opiniones de otras personas, sino que muchas, si no es que la gran mayoría de veces, están en tu propia mente. Y hace poco justamente estaba escuchando un podcast en el que me llamó la atención mucho que alguien decía que cuando era más chico y cada vez que le pedía opiniones a su familia sobre algún tema en particular, a sus papás en específico, sus papás siempre le respondían: tú ya sabes la respuesta. Y es justo de lo que quiero que hablemos hoy. Yo soy Mario y hoy vamos a hablar de por qué necesitas un podcast privado. Un monólogo que te sirva para externalizar tu diálogo interno. Este es un espacio para los que estamos tratando de descifrar un camino fuera de las recetas tradicionales, de aterrizar proyectos, de organizar nuestra vida de manera eficiente, lejos del cliché del éxito convencional, buscando construir un proceso que realmente sea sostenible. Bienvenido al 8º episodio de este podcast. En esta ocasión me encuentro en Monterrey, Nuevo León, por cuestiones de trabajo, y la verdad es que han sido unos días bastante movidos. Ya mañana temprano me regreso. He estado grabando bastante de este viaje, así que seguramente podrás ver en el resto de mis redes sociales algunas cosas que he ido tomando, más que nada manera como de documental personal. Si te interesa conocerme en ese sentido, puedes entrar aquí abajo en la descripción. Ahí están mis redes sociales para que puedas ir a seguirme. Sobre todo soy activo en Instagram y en TikTok, en paralelo con aquí YouTube, que trato de ser un poquito más constante últimamente. Sin más, vamos a entrar en materia. Ahora sí, quiero hablarte sobre por qué es diferente tener un blog de notas o una libreta a hacer tu podcast privado. Grabar tu voz, escucharte y aterrizar como ciertas ideas. De nuevo, no en un blog de notas, no en una libreta, no en tu celular, no en Notion, sino grabándote como si fuera un episodio de podcast como esto que estás viendo aquí. Entonces voy a compartirte algunos de los puntos. Y es que decir las cosas en voz alta como si se las contaras a alguien te va a hacer caer en cuenta de cosas que antes no habías notado en tu discurso. Es decir, como cuando consumes contenido ajeno, muchas veces te caen en cuenta certezas que antes no tenías. Y volver a escuchar este podcast después de haberlo grabado puede darte este mismo tipo de certezas. Aquí lo interesante es que esas certezas vienen de ti mismo. Entonces, en el momento en el que caes en cuenta, dices: ok, esto yo ya lo había dicho. Ok, yo ya pensaba en esto. Ok, yo ya tenía esto en cuenta. O más bien, no lo tenía en cuenta y estoy cayendo en cuenta de que todo esto, todo este razonamiento, todas estas ideas, yo ya las tenía desde antes. Y este es el momento en el que puedo empezar a tomar acción alrededor de ellas, o complementarlas, o eliminar algunas de ellas, o generarte una retroalimentación en términos generales a partir de todas estas ideas que estás aterrizando en tu audio. Otro punto a favor de elegir grabar tu podcast privado, tu podcast personal, es que muchas veces las personas no tenemos tiempo de sentarnos a escribir, no tenemos tiempo de entrar en un estado de foco y dedicación total para sentarte a escribir, aterrizar ideas, sino que muchas veces se trata solo de, llamémosle, vomitar estas ideas, y grabar audio es una gran manera de hacerlo, porque no te quita tiempo, porque lo puedes hacer mientras vas en el auto, lo puedes hacer mientras vas en el transporte público, si es que no te da un poco de pena que la gente te vea, y espero que no lo haga. A mí personalmente me cuesta un poco todavía que la gente me vea en la calle grabando cosas, pero si no te da pena y tienes la capacidad de agarrar quizás tu celular y empezar a grabar tus notas del día, pues es también una manera de optimizar tu tiempo alrededor de tu forma de aterrizar ideas, de aterrizar pensamientos, de aterrizar emociones. Y no solo se trata, que este es el siguiente punto, de desahogarte o grabar tus ideas, sino de escucharlo de nuevo constantemente, o quizás no constantemente, pero con una cierta frecuencia, es decir, como si fuera un buen episodio de un podcast que te guste mucho. No sé si tú haces lo mismo, que cuando te gusta mucho un episodio de podcast lo guardas para poder consultarlo de nuevo posteriormente, y quizás tienes partes favoritas de ese episodio. Muy probablemente puedas hacer algo así con el tuyo propio, quiero decir. Aprender de él, reinterpretar la información y aterrizar todo lo que te haga falta alrededor de eso. No tienes que escucharlo justo después de grabarlo. Yo entiendo que puede ser complicado escucharte y desarrollar esta soltura. Incluso puede generarte como cierta pena ajena propia, ¿no? Hablando sobre desapegarnos un poquito de nuestras propias notas de voz y escucharlas como si fuera un podcast, quizás un podcast comercial. Empieza a darte cierta pena ajena, no te gusta escuchar lo que estás escuchando. No tienes que escucharlo justo después de grabarlo, pero sí estaría ideal
que lo hagas cuando sientas que necesitas recurrir a ese pensamiento nuevamente. Eso sí, escuchar tus episodios más antiguos, escuchar tus propias grabaciones más antiguas puede servirte como una prueba fehaciente de tu progreso. Escuchar cómo eras en ese entonces. Quizás llevas haciendo este ejercicio más de 6 meses, 3, un año, y volver a escuchar la idea o los pensamientos o las emociones que tenías en el mes número 1, podría ser que digas, ok, soy otra persona después de 6 meses. Ok, algo cambió, yo ya no creo en esto que estoy diciendo, ahora creo en otra cosa. O con base en esto, ahora desarrollé esta otra idea que se apega mucho más a lo que soy o a lo que quiero ser o a lo que estoy tratando de ser. Y quizás el Mario de hace 6 meses no es el mismo Mario de 6 meses después y no tenemos las mismas cosas en la cabeza, no tenemos las mismas frustraciones en la cabeza, ni las mismas ideas, ni los mismos ideales, o los mismos proyectos o los mismos principios. La idea aquí es que tú seas capaz de observar y de retroalimentarte y de ser autocrítico con base en estas grabaciones, y por eso es tan importante que te incomodes con ellas hasta cierto grado. Porque otro punto importante es, como lo he dicho, entrar en un papel como si fueras un espectador externo y no como si las hubieras grabado tú. ¿Qué tanto puedes tomar de este podcaster? ¿Qué tanto puedes aprender de él? Si escuchas The Diary of a CEO, generalmente estás escuchando como Tony Robbins habla y te inspira y te enseña algo nuevo. ¿Qué tanto puedes escuchar de ti mismo? ¿Qué tantas respuestas te puedes brindar a ti mismo? Y volviendo al tema de la incomodidad, si al escuchar tus planteamientos, tus ideas, tus aterrizajes, tus emociones, te incomodas, puede que esto sea una gran señal de que hay algo dentro de ti que necesitas cambiar. Y al escucharte no solo solemos incomodarnos por nuestra voz, sino por que a muchos nos pasa, además, sino que te incomoda lo que dices hasta cierto punto. Quizás dices, es que sueno diferente. Y a mí me ha pasado incluso con este podcast, que hay momentos en los que yo se los comparto a amigos. Les digo, ¿me escucho bien? O sea, lo que estoy diciendo está bien, o me escucho raro, yo me siento raro. Y afortunadamente me han llegado a decir como de, no, pues te oigo normal, me gusta cómo suena, pero creo que es normal también extrañarnos, no solo por nuestra voz, que hasta eso creo que yo ya estoy acostumbrado a escucharme, sino por qué es lo que decimos y cómo lo decimos, en qué tono, qué tanta enjundia o qué tanto lo exageramos, si nuestra personalidad es realmente transparente y va de acuerdo con cómo hablamos en la nota de audio, o en este caso para mí en la cámara, si mis expresiones son auténticas o si más bien estoy exagerando algún punto, algún aspecto de mi personalidad. Entonces, si hay algo incómodo, muy probablemente es una señal de cosas que necesitas entender o modificar de ti mismo, o desarrollar de mejor manera, mejorar, porque al final este ejercicio es para ver este punto de autocrítica que nos hace falta a muchos de nosotros, o qué tanto podemos aprender de nosotros mismos con base en las cosas que decimos y en cómo las decimos. Entonces me gustaría saber si te animarías a poner en práctica este tipo de ejercicios, un ejercicio como este, y a qué resultado te gustaría llegar a través de él. Si me lo dejas en un comentario, te lo voy a agradecer muchísimo. Estaría increíble que podamos compartir un poquito de nuestra experiencia. Yo creo que hasta este punto, estos episodios de podcast han sido para mí lo más cercano a este ejercicio. No suelo hacerlo estando solo, lo he hecho, antes lo hacía bastante, ya tiene un rato que no lo hago, y creo que estos episodios de podcast son como mi aterrizaje de ideas, de cosas que tengo en la mente y de proyectos que quiero llegar a cabo y que me gusta compartir con la gente en internet, para ver qué tanto compartimos unos con otros, ver qué tanta afinidad tengo con ciertos tipos de persona online. Entonces cuéntame en los comentarios si tú pondrías en práctica un ejercicio de este tipo, si te llama la atención, qué le añadirías, cómo lo modificarías, cuéntamelo. Ya sabes que a mí no me gusta poner reglas para este tipo de cosas, simplemente comparto recursos que a mí me gustan y me han servido. Y para terminar, pues simplemente decirte que no necesitas publicarlo, no necesitas enseñárselo a nadie, nadie tiene por qué escucharlo. Si lo tienes en tu celular, puedes ponerle hasta un candado, un bloqueador a tu aplicación de notas de voz. Entonces nadie tiene por qué escucharlo, puedes almacenarlo en otro lugar, es muy fácil. Son notas personales, y también te recuerdo que para hacerlas puedes meterles tanta producción como quieras. En esta ocasión yo tengo solo un micrófono pequeño porque obviamente no me traje un estudio de podcast a Monterrey. Puedes hacerlo solo con tu celular, puedes comprar unos micrófonos de este estilo para grabar rápidamente, que se convierta un poquito en un ritual también, podríamos decirlo. Tienes esa libertad también de decir, ok, es como cuando prendes una vela antes de dormir, o si tienes una pluma especial para escribir, eso es parte de un ritual.
y elegir ponerte un micrófono o no ponerte nada y solo hacerlo porque quizás tienes una vida súper ocupada, pues también es parte de este ritual. Puedes acondicionar un espacio completo si así lo deseas. La verdad es que no hay límites y estas son solo algunas ideas para que lo hagas de la manera que a ti más te guste, más te parezca y mejor te sirva. Porque como siempre, al final la libertad está por delante de cualquier otra cosa en este proceso.